Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Se nos fue el año. Y por supuesto, hay que reflexionar sobre lo que pasó y lo que debe pasar el año entrante. Hacer un balance es tanto como intentar proyectar el futuro. Y hay que hacerlo sobre todo en el campo económico. Hay tres cosas en la vida del ser humano que influyen de manera determinante en su desarrollo, en su vida. La política, la religión y la economía. Pues bien, para hacer ese balance, hemos seleccionado a uno de los mejores analistas que hay en el campo económico y uno de los mejores economistas de este país, el profesor Eduardo Sarmiento Palacio. Bienvenido de nuevo a Mesa de Opinión. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bien, bien. Revisando las cifras y la información del año y mirando a ver cómo se proyecta esta economía y este país hacia adelante. ¿Debió irle mejor a la economía este año? Este y los anteriores. Es que la economía colombiana lleva 4 años en un proceso sistemático de deterioro. Hace 4 años la economía crecía 5, luego pasó a 4, luego a 3, luego a 2 y este año vamos para 1,5. ¿No es más o menos igual a lo que le está pasando a las economías en el mundo? Bueno, obviamente Colombia es parte del mal funcionamiento de la economía mundial, pero la forma como ha decaído la economía es especial. Está mal como todas, pero en los últimos 4 años es probablemente una de las que ha descendido más rápidamente. Empecemos por decir, profesor, ¿por qué todas las economías están mal? ¿Es el modelo económico el que definitivamente falló? Claro, el modelo económico mundial falló. Usted tiene que la economía mundial se montó en un modelo, en cierta manera, de represión salarial. Se buscó el desarrollo a través del mercado, deprimiendo el salario y renunciando a la progresividad fiscal. Resultado, y esto ocurre en todas partes del mundo, la participación de los ingresos del trabajo en el Producto Nacional se desplomó en todas partes. Empecemos para el entendimiento, profesor, de todos, cómo es lo de la represión del salario. Lo de la represión del salario es que normalmente usted debería tener un comportamiento del salario en que evoluciona paralelamente al promedio de la economía. Entonces usted tiene el crecimiento de la economía y el crecimiento de los salarios. Esos dos elementos deben ir o evolucionar paralelamente. Y eso se observó en la primera parte y algo del siglo pasado. Pero hemos venido fallando en esa materia y lo que tenemos es un crecimiento persistente de los salarios por debajo del Producto Nacional, por debajo de la capacidad de producción de la economía, que ha dado lugar a un deterioro generalizado de las desigualdades en el mundo, que ha llevado a una gran protesta social, en particular en Estados Unidos y en Inglaterra. La baja del salario, la participación de capacidad de compra del salario con relación al capital y al promedio de la economía, llevó a un gran malestar en Inglaterra y en Estados Unidos y en cierta manera llevó a buscar la solución
a través de algo que era totalmente incierto, como fue la elección del señor Trump a los Estados Unidos. ¿Y los otros factores que han hecho que la economía en general en el mundo se haya deprimido tanto, cuáles han sido? Bueno, en primer lugar, usted tiene un gran malestar social por la pérdida de capacidad del salario. De otro lado, usted tiene un modelo mundial. Usted tiene un modelo mundial de deterioro al sector industrial, que era donde la fuerza de trabajo tenía las mayores oportunidades de empleo. Y en general, usted tiene situaciones de crecimiento económico y de inestabilidad de balanza de pagos mucho mayor que en el pasado. De manera que el modelo económico neoliberal, que ha tenido muchas fluctuaciones y que se mantuvo hasta finales del año pasado, hasta finales del siglo pasado, en lo que llevamos de este siglo, ya 17 años, el modelo está mostrando una clara ruptura, y eso se vio clarísimamente en el año 2008. ¿Cómo combatir los efectos del modelo? Y me da la impresión que lo que necesita el mundo, y no solamente Colombia, es definitivamente cambiar de modelo. Claro, el mundo, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene una protesta, y esa protesta genera un resultado electoral, pero el que gana, en cierta manera, con el mal desempeño de las economías, no trae soluciones para arreglarlas. Por ejemplo, Trump gana votantes acusando a las administraciones demócratas de haber reducido el salario y de haber destruido el desarrollo industrial, lo cual generó un deterioro enorme en la equidad en los Estados Unidos. Pero cuando llega, su propuesta es una reforma tributaria que le baja los impuestos a los ricos, lo cual haría mucho peor el deterioro de la distribución del ingreso. Claro, porque termina favoreciendo a los que más tienen, y eso debe ir necesariamente en detrimento de los que menos tienen. Exacto. Entonces eso indicaría que el modelo se estaría en la práctica agravando. Agravando. Usted, en cierta manera, protesta y elige a Trump por el deterioro de la distribución del ingreso. Pero una vez Trump sube, sus soluciones caen, en cierta manera, en lo mismo, en el sentido que hace un desmonte de la reforma tributaria, le baja los impuestos a los ricos, de suerte que esa tendencia destructiva de la ampliación de las desigualdades se va a acentuar. Bueno, pero entonces eso lo que estaría indicando es que el modelo neoliberal, como modelo del sistema capitalista, lo que está haciendo ver es que lo que está en crisis es el capitalismo. Bueno, yo diría el modelo. Se puede llamar pero si el modelo hace parte del capitalismo. Entonces, claro, entonces usted tiene un modelo que no está funcionando de acuerdo con los preceptos de la teoría. La teoría le dice a usted... ¿Cuál teoría? La teoría del crecimiento económico, que en general esas teorías es como las personas o los profesionales quisieran ver el mundo. En esas teorías se reconoce que para que el sistema funcione, usted tiene que tener anclado el salario. Usted no puede tener un sistema en donde el salario evoluciona por debajo del promedio de la economía y en donde los trabajadores cada vez tienen una menor participación en el pastel mundial.
Si usted tiene ese estado y cada vez se agrava más, pues obviamente el descontento social y la reacción contra los gobiernos cada vez va a ser más fuerte. De manera que esa es la situación Pero, que profesor, tenemos en los últimos 25 años. Un deterioro en la distribución del ingreso como no se había tenido en muchos siglos. muy bien, pero a ver, profesor, con su venia, no me ha dado la respuesta definitiva. ¿Cuál es la solución al modelo? ¿Cuál debe ser el modelo que reemplace este inequitativo que ha generado tantas consecuencias al punto de que, si exagero me corrige, la economía mundial y la colombiana ha venido en una crisis general? Sí, entonces, bueno, lo que yo he hecho es averiguar en dónde está. En parte porque hay una gran reacción a que las cosas no se vean. En primer lugar, usted tiene que el comercio internacional generó una competencia que deprimió al salario. Luego, usted tiene que el capital, con su enorme poder, se lleva la mayor parte de las ganancias. Y las defensas que tenía el trabajo se han deteriorado por el debilitamiento de los sindicatos, los sistemas de ajuste del salario mínimo, la política macroeconómica que genera condiciones para deprimir el salario, de manera que usted montó un sistema económico en donde usted buscaba el progreso, la eficiencia a través de la depresión del trabajo. Por ese lado promovía el comercio internacional, sí, por esa vía promovía la capitalización. Eso le dio un enorme poder al capital que lo ha empleado para llevarse una mayor parte de la proporción de los beneficios del sistema económico. De acuerdo, profesor, pero insisto, entonces, ¿cuál es la solución? No solamente para Colombia, sino para el mundo que sigue en crisis económica por causa del modelo. ¿Cuál debe ser el modelo que reemplace este inequitativo y este que genera mayor concentración del capital y por tanto mayores desigualdades? Por eso, ya le he dicho yo dónde está la razón, el origen, pero está, no la solución. Está en el salario. Ahí se ve. En aumentar el salario. No, por eso, ahí está, se ve en el salario. Y luego, también se ve en las grandes rentabilidades del capital. Entonces, es un capitalismo que está generando mucho más beneficios al capital de lo que se pensaba. Claro, ¿cómo corregir eso? Antes, por lo menos, usted mantenía los ingresos del trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que deprime ese salario? El comercio internacional. ¿Qué deprime ese salario? De acuerdo, profesor. Las determinaciones de salario mínimo, las políticas fiscales y monetarias que no le dan suficiente demanda a la economía. Entonces yo necesito modificar ese sistema, necesito otro marco de comercio internacional, porque usted tiene un comercio internacional en que todos luchan a exportar y a penetrar en los mercados internacionales a través de la baja del salario. Por ejemplo, correcto, pero ¿cómo ¿qué es lo que está haciendo en este momento el gobierno de los Estados Unidos? Una reforma tributaria para que las empresas puedan ofrecer menores precios y se tomen el mercado internacional. Eso le implicaría a Colombia probablemente bajar salarios. Entonces usted tiene un sistema que tenía un ancla en el salario, tenía un ancla en la política macroeconómica y eso se deterioró. Nunca se pensó que este libre mercado y que esta competencia tan desigual con el capital, el comercio internacional, finalmente llevara a un sistema en donde el salario evoluciona por debajo del promedio
de la economía y en donde los trabajadores cada vez tienen menos. Solución. Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Eduardo Sarmiento Palacio haciendo un balance de lo que ha pasado con la economía durante el año que ya está concluyendo, y el primer balance es global para luego seguir en el campo colombiano. Y él había insinuado la solución al problema de la economía mundial. Profesor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que elevar los ingresos del trabajo. Es decir, aumentar los salarios. Aumentar los salarios. ¿En qué proporción? De acuerdo con el Producto Nacional. Si el Producto Nacional crece 3%, el ingreso per cápita, usted debería tener un aumento de 3% en el salario. Pero con eso no se paga la deuda social que haga posible la equidad. Entonces, con eso por lo menos evita que se siga deteriorando. Ahora, si quiere ir más, habría que subir más el salario. Ahora, ¿cómo se sube el salario? Eso no es simplemente de decreto. Hay que crear las condiciones de competitividad para que se pueda pagar ese salario. Eso implica mayores ahorros de la economía y una estructura comercial mucho más dinámica. Mire, en el caso colombiano, yo he sostenido, me corrige, que el aumento del salario debiera ser del 30%. No. Mire, si son 700.000 el de ahora y algo más, con el 30% serían 200.000 pesos, un salario de 900.000 pesos, pues ya sería un poco un salario de subsistencia, claro, ¿no le parece? Entonces lo que hay que hacer es crear las condiciones de la economía, porque usted crea una economía que sin darse cuenta ha llevado a ese estado. Hay fuerzas que tienden a poner ese salario por debajo del crecimiento económico. Entonces la propuesta, una es, obviamente, vamos a buscar un ajuste del salario, pero de otro lado, crear las condiciones para que ese trabajador sea productivo, dándole el desarrollo industrial, dándole la capacitación, dándole la educación, etcétera. Bueno, y fuera Entonces, del salario. Eso es lo que tenemos que hacer, pero la simple alza de salarios en una economía estancada, por ejemplo, llevaría a un aumento del desempleo. Entonces usted necesitaría que ese aumento en los ajustes laborales sea absorbido por la economía y le signifique la mayor remuneración al trabajador. Amén del aumento salarial, ¿qué más? Bueno, entonces lo que yo muestro es que hay que hacer muchas cosas para que usted pueda tener una economía con esa dinámica, que el salario se suba de acuerdo con el Producto Nacional y un poco más. Necesita, en primer lugar, desmontar las políticas represivas del salario. Una de ellas es ajustar el salario apenas con la inflación, cuando el Producto Nacional crece más que la inflación. El sistema fiscal, que grava más al trabajo que al capital. El gasto público. ¿Y fuera de eso qué más? Bueno, entonces con esos elementos, si usted le da
mejores oportunidades de empleo a la gente, le ajusta los salarios, sube el salario sin dañar el empleo. Pero si usted tiene una economía estancada, sin posibilidades de empleo y sube salario, pues el problema es que lo que usted gana con el salario lo pierde con el empleo. Entonces la solución es una organización, un modelo que le permita desmontar los diferentes mecanismos que se han utilizado para reprimir el salario. Un modelo no es coger lo muy bueno que tiene el capitalismo con lo muy bueno que tiene el socialismo para equilibrar de alguna manera libertad con igualdad y compaginar eso con un modelo cooperativo donde quienes no tienen propiedad puedan asociarse, pero no como política residual del Estado, sino como política central. Sí, claro. Obviamente usted necesita toda esa organización social. Pero por ahora necesitamos manejar un problema concreto. No le compliquemos más la cosa. Sí. Miramos la economía mundial. Mire lo que ocurrió con el salario ahora y lo que ocurrió antes. Usted tiene un sistema que le deprime el salario por acciones directas, como las fiscales, el ajuste del salario mínimo, las condiciones de la educación, etcétera, que le deprime el salario. Entonces hay que desmontar esos elementos, la política macroeconómica, la política salarial, la política de comercio internacional, los TLCs. Usted hace unos TLCs en donde el país renuncia a la protección del salario a través de los aranceles y los subsidios. Y en cambio, los países poderosos pueden utilizar la política fiscal para hacer esa protección. A propósito, ¿en qué van a quedar los TLC con la política de Trump? Está destruida, porque Colombia firma un TLC con Estados Unidos y acepta que Estados Unidos mantenga los subsidios a la agricultura y Colombia desmonta totalmente la protección a la agricultura gradualmente. Entonces, ¿eso qué hace? Eso deprime el salario. Bueno, eso se hizo, fue un mal negocio, pero ahora sucede que esos subsidios no son ya solamente para la agricultura. El plan de Trump es bajar los impuestos a las empresas manufactureras para que puedan dar menores precios en los mercados internacionales. Y está proponiendo darle una exención de impuestos a las exportaciones. De manera que nosotros protegíamos con el arancel. Nos hacen desmontar el arancel. Y ahora ellos, a través de la política fiscal, en la cual tienen mucho más flexibilidad que nosotros, protegen a las empresas, de un lado, reduciéndoles los impuestos, y de otro lado, en dándoles subsidios a las exportaciones. Entonces, esto de Trump, obviamente, va a acabar con el comercio internacional. ¿Qué van a hacer países como Colombia? Bueno, sí. Volver a la protección, porque si no le cumplieron por el lado fiscal, no van a poder cumplir con los aranceles. Pero eso es y posible. Van a tener que utilizar subsidios a la exportación. Pero eso es posible en un mundo globalizado, que la economía se limite en esas condiciones y que ya no sea la competencia el fundamento del modelo. Bueno, es que la competencia puede funcionar cuando usted utiliza la política fiscal para que sus empresas den menores precios internacionales, y usted utiliza la política fiscal para subsidiar las exportaciones, usted ya rompió con el libre mercado. Entonces los TLCs que estaban dentro de esa concepción y llevaron a que estos países renunciaran a los aranceles, quedó totalmente desequilibrado. Con eso lo que está haciendo Estados Unidos no será marginarse, arrinconarse y darle vía libre a la China. No, bueno, puede ser, pero esta no es una política bien pensada, es una política
muy improvisada, no tiene un marco coherente. En el fondo se trata de romper un poco las restricciones al comercio internacional de Estados Unidos. En lugar de hacerlo por los procedimientos lógicos que son los aranceles y los subsidios directos a las exportaciones, lo hace a través del sistema fiscal. Eso le va a dar una gran ventaja a las empresas de Estados Unidos con relación a las colombianas, no por la vía del mercado, sino por la vía de la presencia y de la intervención del Estado. De manera que a nosotros nos dicen, renuncien a la protección del salario y a la protección de la industria. No pueden volver a tener aranceles ni subsidios. Pero nosotros sí podemos utilizar la política fiscal porque tenemos mayor flexibilidad sobre ella para proteger a nuestras empresas, dándoles un tratamiento especial para que puedan bajar los precios internacionales y para que puedan colocar un mayor volumen de exportaciones. Ubicados en... Entonces fíjese que ahí, sí. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Hace este desmonte. Colombia no tiene la misma flexibilidad. Entonces, si Colombia quiere competir con Estados Unidos y Estados Unidos bajó sus impuestos a las empresas, ¿qué tiene que hacer Colombia o qué pasa? Que Colombia tiene que deprimir los salarios para poder aguantar la competencia con Estados Unidos. Pero entonces eso es mucho peor. Mucho peor. Por eso le digo que todo está peor. Por eso le digo que ese modelo no funcionó. Bueno, y como no funciona, entonces las soluciones son desesperadas, que es un poco lo que vamos a ver que ha ocurrido en Colombia. Entonces usted tiene la situación de la depresión del salario. Hay un editorial de New York Times que dice, ahí está el gran problema. Llevamos una economía en donde durante 10 años el salario del 70% menos favorecido de la población baja. Bueno, esa ubicados... es el gran fracaso del modelo. Pero ese modelo, en lugar de entrar a corregirlo, subiendo salarios, bajándoles impuestos a los trabajadores y subiéndoselos al capital, usted está haciendo lo contrario. Entonces, en lugar de eliminar los factores que deprimen el salario, usted los acentúa. Y las acciones complementarias para evitar que esos salarios generen problemas en el sistema no las está tomando. Como sería, por ejemplo, un gran programa de subsidios al aprendizaje en el oficio y como sería un gran apoyo a las industrias intensivas en capital, que son las que tienen mayores posibilidades en los mercados externos. Ubicados en ese panorama internacional que es de mucha preocupación, con mayor veras lo es en el campo colombiano, porque se nos va a acabar el petróleo, 5 años de reservas, porque tenemos que cumplir con los acuerdos de La Habana, es decir, la implementación de los acuerdos. Eso va a generar la necesidad de unas inversiones grandes, porque la corrupción azota la economía y la credibilidad y el ánimo y la inversión, porque la reinserción de la guerrilla no va a ser un hecho fácil, en fin, por muchos factores. ¿Cómo hacer para recomponer, profesor, la economía colombiana si tenemos que enfrentarnos a factores como algunos de los que he mencionado? Eso después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
regresamos a mesa de opinión. Finalizando el año hay que hacer unos balances, y unos balances fundamentalmente en el campo de la economía, que lo afecta todo, por supuesto, y hemos invitado para ese balance al profesor Eduardo Sarmiento Palacio. Habíamos dejado planteado antes de la pausa que, amén de los problemas globales que inciden y del modelo global que incide en el resultado de la economía colombiana, en nuestro caso hay unos factores particulares que inciden de manera determinante, que había mencionado antes de la pausa, profesor. Sí. Bueno, usted tiene que la economía viene en un proceso creciente de deterioro. Nunca había tenido usted un proceso de esa naturaleza. Las caídas de la economía colombiana han sido de 1 o 2 años, pero aquí ya vamos para 5 años en forma sistemática. Entonces, muchos de los problemas de la economía global pues se ven en Colombia, pero agravados por el mal diagnóstico. Porque en el fondo, usted tiene que el gobierno está comprometido con la creencia de que el modelo neoliberal funciona bien y resuelve todos los problemas. Pero este gobierno, manteniendo el modelo, lo ha morigerado justamente por los acuerdos donde de alguna manera se ha hecho y se pretenderá hacer algo del pago de la deuda social que hay con la gran mayoría de colombianos. Usted tiene que hacer un programa de paz. Sí. Que yo creo que con todos sus problemas, con los desacuerdos de uno y otros, en el conjunto era algo que había que hacer y creo que se hizo bien. Pero usted termina un acuerdo de paz y el equipo económico del gobierno le mete a usted un impuesto de 3% al IVA que recae en los sectores menos afortunados. Completamente regresivo. Y es totalmente en contra del ciclo, porque si la economía tiene una depresión de la demanda y usted le pone impuestos a los que menos tienen, se va a bajar el consumo y eso se va a acentuar. Entonces lo primero que usted tenía que hacer, luego del arreglo, luego del acuerdo, era un programa económico que realmente resolviera estos problemas de la distribución del ingreso de Colombia. Es que Colombia está entre los 5 países más inequitativos del mundo. De manera que el programa de paz estuvo bien, fue una reivindicación que pidió las FARC. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Yo creo que eso había que hacerlo. Se han entregado las armas, se les ha cumplido los acuerdos en un porcentaje alto. Hay partes que están por verse, pero yo diría que en lo grande se hizo el acuerdo. Lo más importante se ha cumplido y desde luego falta camino por recorrer. Pero en medio de... Entonces ahí, pero es que ¿sí? El acuerdo no tenía modificaciones al sistema económico. No, pero lo que le voy a decir entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando usted mira, por ejemplo, la experiencia mundial con la Segunda Guerra, era evidente que después de la Segunda Guerra iban a haber grandes problemas, en particular en Inglaterra. Pero un poco lo que propone Keynes es, mire, no podemos hacer la paz, ganar la guerra y luego empobrecer a la gente. Es fundamental que el programa de la guerra, que el triunfo de la guerra, sea seguida por un buen funcionamiento de la economía que demuestre a la gente que esa paz le ha traído
un mayor bienestar económico. Pero es de que manera que mire, una de las profesor, cosas que Keynes propone es, de ninguna manera vamos a dejar que la economía mundial caiga en recesión y en empobrecimiento después de la guerra. Y lo consiguieron. muy bien, pero, ¿no? pero es que lo que le iba a preguntar es cómo hacer para financiar los compromisos del posconflicto en una situación de tanto deterioro de la economía y de una crisis fiscal que después de una reforma tributaria regresiva, lo que le va a tocar al presidente que se elija, sea cual sea, es hacer otra reforma tributaria. Pero se hicieron 3 reformas. Es que esa no es la solución. Es que usted con un solo instrumento no puede manejar 20 problemas que No, tiene. no digo que sea la solución, sino que le va a tocar. No. Bueno, a este gobierno le tocó y las hizo todas mal. En la primera reforma bajó los impuestos, luego los subió y luego los volvió a bajar. Como no tenía instrumentos, se echó para arriba y para abajo sin saber lo que estaba haciendo. Bueno, pero el epicentro del asunto entonces, es cómo financiar eso. Entonces, le voy a decir cómo se financia. Sí, señor. Y qué es lo que se hace. Sí, señor. Usted tiene un sistema tributario que fue muy mal manejado. Ese sistema ya está. Ahí ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Eso ya está. Entonces yo diría que ese sistema hay que mantenerlo en su progresividad. Lo peor que podría hacer el país sería replicarlo de Trump y bajarle los impuestos a los ricos y a los empresarios, porque dicen que los empresarios son pobres, ¿no? Aquí los que tienen plata son los que tienen grandes empresas. Se generaría más inequidad. Entonces, usted tiene que mantener la estructura tributaria como está, de cierta manera debilitada por los diferentes gobiernos que le bajaron la progresividad, pero en todo caso defender la reforma tributaria en el sentido que no se aceptan más impuestos regresivos como el IVA. Y en caso que se avanzara o se necesitaran más ingresos fiscales, eso se debería hacer a través de los gravámenes a los que más tienen. Pero yo creo que ahí el margen de maniobra práctico es reducido. En donde usted tiene un gran margen de maniobra es en el gasto público, que es donde usted tiene el gran fracaso del gobierno. Usted tiene que en el caso de pensiones, usted hizo una reforma y los mayores beneficios, las mayores ganancias de esa reforma las obtienen los fondos privados de pensiones. A usted le pagan en las pensiones un rendimiento de 10 y los fondos privados reciben de 20. De manera que esa reforma le bajó las pensiones a la gente y le hizo una gran transferencia a los fondos privados del capital. Segunda, las EPS, ¿usted sabe cuánto le deben las EPS a los hospitales? 8 billones. ¿Y quién va a pagar eso? Usted reafirma, profesor, la situación tan complicada que tenemos y hizo otras afirmaciones muy importantes, pero todavía tiene pendiente un tema que le había dejado planteado frente a la situación económica tan difícil para Colombia. ¿Cómo financiar los compromisos del posconflicto? Bueno, es que por eso, ¿yo qué puedo hacer para financiar el posconflicto? Más impuestos, te digo. Pero es posible hacer una revisión ¿Es fiscal posible más impuestos y buscar, en este país? Buscar a ver si el capital puede pagar más. Bueno, esa es una posibilidad y sobre eso usted tiene comparaciones internacionales. La participación de los impuestos en Colombia es del orden de 16%, inferior a otros países de América Latina. Entonces usted podría ver a ver si aumenta esos recaudos, desde luego manteniendo la progresividad fiscal. Pero donde más margen de maniobra usted tiene es en los errores de gasto público. Usted tiene que reducir el gasto público. Claro, usted tiene que
gasta 40 billones de pesos en un sistema pensional que es totalmente regresivo. Entonces usted tiene que reformar el sistema pensional, tiene que reformar las EPS. Y ahora montó un seguro o un subsidio para la educación que vale 17 millones de pesos semestrales por estudiante. Nos toca hacer una pausa. Mucho más acerca de lo que está diciendo el profesor para ver cómo financiar el posconflicto después de una pequeña pausa. Ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Eduardo Sarmiento Palacio y finalmente en ese tema de la financiación del posconflicto, maestro, dos cositas adicionales, las más importantes. ¿Cómo financiar el posconflicto? Ya les señalé que hay dos caminos que están identificados. Uno es hasta dónde puede usted incrementar algunos impuestos. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Y luego, en donde usted tiene un gran margen de maniobra, es en el desperdicio del gasto público. Es decir, bajar el gasto público. Usted tiene que el gasto público en pensiones, salud y educación es del orden de 17% del PIB. Y al 40% más pobre, que debería ser el beneficiado, y ahí está la agricultura, no recibe ni el 3% del PIB. De manera que usted tiene un gran desacierto en el manejo fiscal, tanto en los impuestos como en el gasto. Entonces usted lo que necesita es manejar eso bien. Ahora, los recursos del posconflicto no son muy altos. Esos recursos los compromisos son muchos. Los compromisos, pero mire, el gran compromiso del acuerdo de paz con la agricultura es que se iba a reactivar la agricultura para ver si por ese camino de mayor crecimiento y mayor expansión externa se podía reducir la pobreza y la exclusión del campesino agrícola. Mire, eso más o menos lo está logrando. El único sector de la economía que ha respondido en parte porque le han dado una plata y en parte porque se han rectificado algunos errores del pasado es la agricultura. Es el único sector de la economía que está marchando. De manera que eso de mantener la agricultura en pie, de hacer las transferencias de tierras y sobre todo reducir la pobreza de la mayoría de la población rural, se puede lograr en la medida en que usted genere los recursos y las transferencias que permitan la reactivación y el mantenimiento del sector agrícola. Se nos acabó el tiempo, pero indudablemente su presagio de lo que va a pasar con la economía el año que ya llega, el 2018. El diagnóstico está. La economía tiene serios desbalances macroeconómicos. Tiene desbalance externo y desbalance interno. Desbalance externo porque fracasó la apertura y desbalance interno porque fracasó el Banco de la República. ¿A qué crecimiento podemos aspirar? Entonces, si usted no corrige esos desbalances, no va a poder reactivar la economía, de manera que continuaría con un crecimiento de menos de 2%. Entonces lo que usted tiene que hacer es arreglar esas situaciones dentro de un marco de equidad y dentro de un marco de defensa del salario. Yo creo que eso se puede, pero de ninguna manera con el modelo
neoliberal de autonomía del Banco de la República y de libre comercio. ¿Cuántos libros ha escrito? 22. ¿Va a escribir este año que ya se acerca, que ya está por llegar? Sí, voy a escribir un libro Sobre que lo voy a titular La nueva teoría del desarrollo. Creo que la teoría... ¿Dónde va a sostener qué? Pero en poquísimas palabras. Bueno, el primer punto es que es posible tener un esquema, una prioridad de mejoría de la equidad dentro de un marco de crecimiento económico. Eso no se ha logrado en el mundo. Cuando usted consigue la equidad, sacrifica el crecimiento. Y cuando consigue el crecimiento, sacrifica crecimiento la con equidad. Entonces, pero con prioridad a la equidad. Entonces lo que digo es posible avanzar con base a esa teoría para tener un modelo que le da prioridad a la equidad para sacar al país del hueco de los 7 países más inequitativos del mundo, pero dentro de un marco de crecimiento económico. No sería de ninguna manera un modelo de empobrecimiento, sería un modelo de equidad con crecimiento. Lo que yo sostengo es que sí se puede. Profesor, gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ustedes muchas gracias por habernos permitido durante este año que está terminando compartir con ustedes estos ratos en sus hogares. Que tengan todos feliz año. Que el 2018 que ya llega sea de paz, de salud y de prosperidad para todos. Y no se les olvide, nos vemos a partir del próximo jueves, este jueves que viene y los jueves que siguen. Gracias por permitirnos de nuevo compartir con ustedes. Feliz año para todos.